estas listas y que hay una resistencia de parte del Poder Judicial que hace una muy buena referencia y muy buena analogía Gerardo Fernández Noroña, el senador y presidente del Senado, en el sentido de que, a ver, ya te dieron el diagnóstico y que tienes que cumplir a cabalidad las normas jurídicas, legales, institucionales para que se lleve el proceso. Y no lo está cumpliendo el Poder Judicial, no lo está haciendo Norma Piña y la está exhibiendo ante los medios de comunicación. También es muy fuerte lo que dice Noroña y tiene toda la boca llena y atascada de razón Noroña, de estos jueces que hasta dice que deberían de volver a cursar la carrera judicial, hasta se pitorrea de tanto que pregonan y tanto que piden y tanto que dicen de la carrera judicial, que cómo es posible que estos jueces estén dando amparos leguleyos para parar la reforma al Poder Judicial. Le pregunto a uno de los reporteros a Noroña de que, oiga, pero no van a acatar, pues no, no se va a acatar, porque no son legales. Lo que está diciendo Cacarraqui, Loret de Mola y otros pseudo periodistas o medios de comunicación de que el Senado está violando la ley. Ahora resulta que los que están violando la ley es el Senado. ¿Por qué? A ver, se llevó un proceso electoral y lo matiza muy bien Gerardo Fernández Noroña, de que dice, a ver, se llevó un proceso electoral donde se ganó, donde tenemos las 2/3 partes, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se votó una reforma constitucional conforme a la ley y conforme a la Constitución. Y salen unos jueces a decir, es inconstitucional, es una ley de amparo para parar la reforma. Eso es ilegal. Lo que están haciendo estos jueces es ilegal. Lo que están haciendo estos jueces es ilegal. No, no lo está haciendo el Poder Legislativo, lo está haciendo el Poder Judicial. Y es una mentira que quieren parar la reforma del Poder Judicial. ¿Que quieren hacer un golpe de Estado? Claro que quieren hacer un golpe de Estado. Claro que no les afecta, mejor dicho, en el sentido porque cuánto nepotismo, tráfico de influencias, influyentismo que se está viviendo en ese Poder Judicial hoy podrido por Norma Piña y sus aliados. Juicio político ya, dice Eduardo García. Fíjate que lo dice el senador Gerardo Fernández Noroña, mi estimado Eduardo García. Lo estoy leyendo a todas y a todos. Gracias a toda la gente que está dejando su like, que está comentando. Dice, no tiene caso hacerle juicio político porque ya se van. Ya se van todos estos personajes. Estos señores, estas señoras y señores que están metiendo estos amparos a diestra y siniestra para parar la reforma al Poder Judicial, que es inconstitucional y es ilegal, se van a ir, se van a la chingada. Y es la realidad. Lo que está exhibiendo aquí Gerardo Fernández Noroña, pues es la ignorancia y cómo quieren engañar a la gente, cómo quieren engañar con los medios, el Poder Judicial, a la gente de decir, ay, se desgarran las vestiduras, ay, el autoritarismo de Morena y sus aliados, el autoritarismo. No, 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 no es ningún autoritarismo, es legal. Lo dijo Claudia Sheinbaum al lado que estaba Norma Piña el día que tomó protesta. Si fueran autoritarios, Morena y sus aliados hubieran hecho un decreto, un cedillazo, como lo hizo Cedillo. Y no se está haciendo así, se está llevando las normas, los procesos legales, constitucionales. Y pues está exhibiendo aquí Gerardo Fernández Noroña a Norma Piña de no acatar. Fíjense, es increíble, y esto es lo que deberían de estar analizando los grandes expertos que salen en Atypical TV, que salen con Loret, que salen en otros medios.
Lo que deberían de estar analizando es por qué Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, titular y presidenta de la Judicatura Federal, no está acatando una orden constitucional. Eso es lo que deberían de estar analizando. ¿Por qué Norma Piña no se está poniendo las pilas? ¿Por qué Norma Piña no está haciendo un llamado a la gente sobre el tema del paro? ¿Por qué se sigue violando la ley? ¿Por qué se siguen haciendo pedazos? Eso es lo que deberían de estar analizando y eso es lo que deberían de estar criticando, porque aquí no hay vuelta atrás. Se hizo una reforma constitucional con todas y cada una de las de la ley. Y sin embargo, los grandes expertos están gritando, ¿cómo es posible que Morena, que el Senado de la República, porque esto le compete al Senado, esto le compete al Senado. Esta es una de las atribuciones que tiene el Senado. Por eso sale Noroña a decir, miren lo que está pasando, ojo, Norma Piña, quien es la titular y la presidenta de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no está haciendo su chamba, no nos está entregando la información, cuando lo debería de estar haciendo institucionalmente, independientemente si hay o no hay acuerdos entre los poderes políticos, ella tiene que cumplir con la ley y ella tiene que cumplir con sus obligaciones. Y es increíble que no lo esté haciendo. Y eso es lo que deberían estar criticando los medios. Ah, porque si esto fuera al revés, si esto fuera al revés, hacen un escándalo, ¿eh? Esta resistencia de Norma Piña y de la gente del Poder Judicial, porque saben que se le van a acabar sus privilegios, que saben que se le va a acabar ese tráfico de influencias, ese influyentismo, esa corrupción que hacen por debajo de la mesa, de millones y millones de pesos, pues claro que están, pero encabronadísimos. Claro. Saludos a Lucky 13, saludos a Patricia Flores, saludos a toda la gente que nos está viendo, que está aquí con nosotros. Gracias por su like. Y es algo interesante porque también hay que decirlo, me están gustando la forma de las conferencias mañaneras o conferencias del pueblo, que ya son así, conferencias del pueblo de Claudia Sheinbaum, porque hoy le preguntó Manuel Pedrero, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y fue muy conciso, preciso y macizo Manuel Pedrero en las preguntas que le hace a la doctora presidenta Claudia Sheinbaum sobre esto, donde le pregunta sobre las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, donde acusa a Norma Piña de no entregar la información. También es muy importante señalar, porque le preguntan a Noroña, de que, oiga, pero esto va a retrasar, porque eso es lo que está buscando Norma Piña y sus aliados del Poder Judicial. Quieren retrasar el proceso para la elección del 1 de julio de 2025 para jueces, ministros y de la Suprema Corte. Y dice Noroña, a ver, el proceso va a seguir, les guste o no les guste, va a seguir. Y si Norma Piña y el Poder Judicial no está entregando las listas, eso le va a afectar, ojo, no le afecta al Senado, le afecta a los mismos trabajadores, a los mismos jueces, ministros, magistrados que se quieran proponer para esta elección, le va a afectar a ellos. No se están dando cuenta que solitos se están dando un balazo en el pie, que solitos se disparan al pie con estos tapones que quieren poner, que quieren pues, generar esta controversia. Se están solitos dando un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque va a haber gente que sí quiere participar. Hay gente honesta en el Poder Judicial.
que no sobresale. ¿Por qué? Porque hay tanta corrupción. Pero hay gente honesta en el Poder Judicial. Yo no digo que no hay, yo creo que hay un, no sé, un 20-80 o un 25-80-75, no lo sé, el porcentaje real. Pero yo sí creo que hay gente honesta que sí dice, yo voy por la reforma, yo estoy de acuerdo, yo voy por mi trabajo, por mis principios, por mi honestidad, etcétera, etcétera. Yo sí creo, pero desgraciadamente la mayoría de ellos pues se está viendo metiendo estos amparos, con esta huelga, etcétera, que no quieren el cambio porque son muchos los privilegios y la corrupción que está ahí. Y es interesante porque hoy en la mañanera le pregunta a Manuel Pedrero a la presidenta sobre esto. Y esto es lo que dice Manuel Pedrero y lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Señora presidenta, Manuel Pedrero de los Reporteros MX. 3 preguntas. Primero, ahora que tuvo esta visita al estado de Guerrero, preguntarle si ya tiene una evaluación, una síntesis de los daños, de los estragos que ha causado el huracán John. Ahora no solamente es Guerrero, también hay zonas afectadas en Oaxaca y en Michoacán, si nos pudiera dar detalles acerca de ellos y cómo va a proceder su gobierno para ayudar a las víctimas del huracán, y también sobre el tema de si ha cedido el tema de la naturaleza, la lluvia, con las depresiones tropicales que se acercan, ¿cómo van a proceder en ese sentido? La segunda pregunta es sobre qué opinión le merece las declaraciones del presidente del Senado, de la mesa directiva, el senador Fernández Noroña, en donde el día de ayer denuncia que el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, no está permitiendo el acceso a la información que tienen dentro de la Suprema Corte para poder realizar la convocatoria en los términos de la elección de magistrados, ministros y jueces. Esta negativa del Poder Judicial a entregar información a otro poder. Y finalmente, el tema de las 40 horas laborales. Usted hace un par de días mencionó aquí, en el corazón del país, en el Zócalo capitalino, que eventualmente se iba a dar la posibilidad de evaluar el tema de las 40 horas laborales. Sin embargo, el día de ayer, el diputado Pedro Vázquez mencionó ante medios de comunicación que de realizar las 40 horas laborales, esto podría causar un tema de inflación en la economía mexicana. Y esto en redes sociales pues ha meritado comentarios del estilo que es como una especie de excusa, argumento en torno al asunto de lo que se decía en los gobiernos pasados con el salario mínimo y demás. Entonces, preguntarle cuál es su visión en torno a este asunto de las 40 horas, si es transitable, si es tangible a lo largo de este sexenio. Gracias, presidenta. Sí, lo primero sobre Guerrero, se espera que haya más lluvias en estos días. No es de la gravedad de hace unos días del huracán John, pero hay que tomar las medidas preventivas necesarias y estar atentos a la población, atentas. Acapulco es en Guerrero en general. El día de hoy nos vamos a reunir de nuevo para hacer una evaluación. Se está atendiendo la emergencia y se está haciendo una evaluación de todos los municipios, las poblaciones y las colonias en Acapulco más afectadas. En este momento hay los dos temas que son más importantes de cubrir. Es uno, el servicio de agua potable en Acapulco. El día de ayer dispusimos que en lo que se atienden las bombas, son 4 sistemas de bombeo que operan en Acapulco. Ninguno de los 4 está funcionando, están inundados. Entonces, mientras tanto, se está atendiendo a la población con pipas. El día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional tomamos el acuerdo de que aporte más pipas, la Conagua también para apoyar, y también de pedir a algunas otras entidades que puedan apoyar para el suministro de agua. Y se va a apoyar a Acapulco en 2 sentidos: uno, para que operen lo más pronto posible los sistemas de bombeo, y hacer un trabajo para que
puedan elevarse los sistemas de bombeo para que en otra inundación, en caso de que llegue a ocurrir, pues no vuelvan a ser afectados. La otra son las carreteras, los caminos, particularmente un puente de un camino que lleva al relleno sanitario en Acapulco, que en este momento está interrumpida la comunicación. Entonces el secretario de Comunicaciones y Transportes está tomando todas las medidas para que pueda ser reparado ese puente y también después reforzado para que no vuelva a ocurrir que si sube la corriente del río, pasa uno de los ríos, vuelva a ocurrir que vuelva a ser afectado. Entonces va a haber un reforzamiento adicional y hay otra alcantarilla también que pasa por debajo, que hubo un deslave y ahí también se está teniendo, además de otros caminos. Eso es en particular en Acapulco. Ayer también con Ariadna quedamos que una vez identificadas las colonias de mayor afectación, inicia un censo para poder dar un primer apoyo de limpieza a todas las viviendas y después ya con el censo ver cuáles son las afectaciones para poder apoyar a la población. Ahora, además de Acapulco hay otros municipios afectados, no solamente en la costa, sino también en la sierra y en la montaña. Y también hay derrumbes que evitan el paso de algunas poblaciones. Ahí la Secretaría de la Defensa Nacional quedó encargada para poder atender de inmediato estos deslaves y Bienestar también va a atender a todas estas poblaciones, además de que la defensa ya está atendiendo con despensas para que puedan tener lo necesario para la alimentación. Entonces está haciendo el programa y después lo que significa el mediano plazo para Acapulco en particular, que es cómo seguir con la rehabilitación de Acapulco, en la atención de todo el sistema hidráulico, de abastecimiento de agua potable, saneamiento, es decir, las plantas de tratamiento de agua, desasolve de los ríos y algunos bordos que son indispensables para evitar que vuelva a haber afectaciones frente a una lluvia fuerte o que haya menos afectaciones. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la zona turística. Fonatur estaba encargado, va a seguir encargada Lindia, que es la titular de Fonatur, y Marcelo Ebrard y la titular Josefina de Turismo van a apoyar para reunirnos pronto con los empresarios para poder hacer, pues continuar con el rescate de Acapulco. Esta es la situación que se vive hoy en Guerrero. Sobre el tema de la Suprema Corte, no tengo la información de exactamente a qué se refería el senador Gerardo Fernández Noroña, de pues que se provea toda la información que pues tiene que hacerse. La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución. Y los jueces, magistrados y ministros van a ser electos en junio del próximo año. Eso es algo que decidió el pueblo de México y que va a ocurrir. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Uno, tiene que emitir una convocatoria el Senado de la República. A partir de esa convocatoria, la convocatoria va a establecer quiénes pueden participar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Recuerden que ahí se habla de promedios, de cartas de recomendación, de un ensayo que tienen que escribirse de por qué se quiere acceder a un espacio, sea juez, sea ministro, sea magistrado, y los requisitos que tienen que cumplir. Entonces se abre una convocatoria única y después se estableció que hubiera comités del Ejecutivo, de la Corte, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Estos comités, pues lo que van a revisar es que se cumpla con los requisitos de todos aquellos que participan y hacer una primera selección transparente. Una vez que son seleccionados, pasan a una tómbola, en donde si fueron seleccionados 6 y son 3 los lugares, pues se define a partir de ahí en donde se participan. Eso ya está en la Constitución. Entonces emite la convocatoria y viene todo este procedimiento.
Y después se va a elegir de acuerdo con las regiones, ¿cómo se llaman? De acuerdo con, no son circunscripciones, es electoral, con los circuitos que son por estado. Es la mitad primero y la otra mitad se elige en el 27. Y todos los ministros de la Suprema Corte van a ser designados por el pueblo a través del proceso de elección en el 2025, en una forma paritaria. 9, de 11 pasan a 9. Y también el Consejo Judicial, el tribunal, que va a sancionar a jueces con reglas claras, que también se ha estado diciendo, o durante todo el proceso, que va a ser autoritarismo, que se va a correr a los jueces por cualquier cosa. Pues por supuesto que no. Tiene que haber reglas, todo tiene que ser razonable, no se trata de imponer nada. Entonces, esto va a ocurrir, eso ya se sancionó, ya se publicó, ya es parte de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, cualquier asunto que quiera definirse en la Corte o en cualquier otra instancia, incluso internacional, pues no tiene su sustento. El pueblo de México decidió y eso va a ocurrir y se va a hacer bien. Eso es lo que nos corresponde desde el Ejecutivo, hacer lo que se haga bien y que sean jueces, magistrados y ministros o ministras los mejores que participen en este proceso. Lo de las 40 horas, yo lo dije muy claro, el aumento salarial del salario mínimo que se hizo en el sexenio del presidente López Obrador fue muy bueno para el país y para disminuir la pobreza. Y tuvo una característica adicional, que es que se trabajó en consenso con los empleadores, con los empresarios. Entonces, nuestro objetivo es que las reformas que vienen, porque hay un importante número de trabajadores que hay trabajadores que ya tienen las 40 horas, y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos pues decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso, por eso yo puse de manera gradual. Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras, y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Nuestro objetivo es que llegue a que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas. En este momento está en 1.6 canastas básicas. Eso significaría, y esto lo trabajamos en su momento con economistas, porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación, y la idea es que sea gradual hasta llegar a 2.5 canastas básicas. ¿Cómo se haría? Pues también en un proceso de consenso. La mayoría de los empresarios y empresarias están de acuerdo. Eso significaría un aumento salarial alrededor del 12% para el próximo año. Y así cada año alrededor del 12%. Y eso pues lo estaríamos trabajando, consensando para que pueda ser una realidad. Y el tema de las 40 horas igual, que nos sentemos en una mesa para que que es una demanda de algunos trabajadores y trabajadoras, sea tomado en cuenta y que podamos llegar a un acuerdo con los empleadores, empleadoras, para que esto pueda ser una realidad en un proceso paulatino. Bueno, pues ahí están las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde asegura precisamente con el tema, es importante el tema de Guerrero, obviamente, de que va a seguir el apoyo, que obviamente el gobierno de México pues va a seguir apoyando a las personas, a los damnificados del huracán John, que eso es importantísimo. Se están haciendo los trabajos pertinentes para que en este caso toda la gente afectada por este huracán, por las lluvias, y que además está haciendo un proceso de desasolve del agua, que eso también es muy importante para que en este tipo
de fenómenos naturales como este huracán que pasó y que provocó inundaciones, pues no tengamos problemas a futuro. Eso es muy, muy importante. Sobre el tema del Poder Judicial, creo que está más que claro. Por más que quieran poner resistencia las y los ministros, jueces, magistrados del Poder Judicial, la reforma va porque va. Esta resistencia es absurda. Esta resistencia a ese poder podrido hasta la médula no tiene razón de ser. Están peleando por privilegios, no por derechos. Y eso tiene que quedar muy claro. Son privilegios. Algo que también dijo Noroña en su participación en esta conferencia de prensa, y creo que es muy importante, y que más adelante yo creo que sería también importante señalar y debatir y analizar, es de que, a ver, ¿de dónde se va a sacar el dinero para las elecciones de jueces, ministros, magistrados del Poder Judicial? De esos fideicomisos millonarios, sin afectar los sueldos, sus prestaciones y su fondo de jubilación. Son esos fideicomisos millonarios de privilegios que se van a acabar y que con ese dinero se van a hacer las elecciones para que el Poder Judicial se limpie hasta el núcleo y que decida la gente quién va a ser los que van a ser los juzgadores. Eso es importantísimo. Lo que dice aquí Claudia Sheinbaum, pues le da un periodicazo al Poder Judicial, a Norma Piña, decir, pues por más que hagan resistencia, no pueden, no está en la ley, no está en la Constitución. Ya fue promulgada la ley y es constitucional. Sería un absurdo que Norma Piña y sus aliados sigan con esta mentalidad de oponerse a la reforma porque estarían violando ellos, o sea, los que tienen que defender la Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Judicatura Federal, de poner trabas, de poner resistencia a una reforma constitucional, ellos son los que están violando la Constitución, no el Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo. Eso es lo que tiene que quedar muy claro. Y es increíble que sigan con esta resistencia absurda de no acatar lo que dice la ley y que no estén, de que no tengan la voluntad política. Digo, moral no la tienen, voluntad moral no tienen, pero por lo menos la política, la institucionalidad de decir, a ver, pues ya, la ley es la ley y tenemos que acatar la ley. O ver, solamente la ley es la ley cuando les conviene y la ley es la ley, o la ley nos la pasamos por el arco del triunfo cuando no les conviene. No, el Poder Judicial, Norma Piña, tiene que acatar, porque entonces, si Norma Piña sigue con esta actitud de negación, de inconstitucionalidad, entonces sí se le tiene que hacer juicio político a Norma Piña. Porque es una intentona de golpe de Estado. Yo escuchaba a otros medios serios y a otros especialistas y decían, es que esto es no solamente inconstitucional, sino es un lawfare, un golpe de Estado blando, de que el Poder Judicial y encabezado por Norma Piña se oponga a lo que ya está en el diario oficial de la Federación y que está promulgada la ley constitucional del Poder Judicial, se le puede hacer en este caso, si llega a esos extremos de decir,
me opongo, el Senado de la República, que le compete al Senado de la República, le tendría que hacer juicio político. No Claudia Sheinbaum, que quede claro también. Ahí a quien le compete hacerle un juicio político es al Senado. Y a ver, Norma Piña, ven y siéntate. Y tiene que acatar, Norma Piña, de presentarse en el Senado de la República, en este caso, para rendir cuentas, y dependiendo de lo que argumente y todo esto, vendría una votación por parte del Senado para mandar la chingada a su madre. Eso es lo que yo creo que, así como van las cosas, pues es lo que quiere Norma Piña. Se quiere hacer la víctima y que le hagan juicio político. Porque de ahí se va a agarrar la oposición. Miren, ya ven cómo Morena es autoritario, ya ven cómo Claudia, ya ven cómo lo que es Morena y aliados son autoritaristas. Le quieren hacer juicio político a Norma Piña, pobrecita. Después de que violaron la ley con la Constitución, porque esa reforma es inconstitucional. Eso va a decir la oposición. Pero la ley es la ley. Y se llevaron los procesos legales por parte del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con las 2/3 partes, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores. No hay por dónde. Pero bueno. ¿Seguirá con la resistencia al Poder Judicial hasta el final? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En lo particular. Y se van a seguir haciendo las víctimas. Se van a seguir haciendo las víctimas. Y más Norma Piña. Hay un video muy interesante sobre esto, pero lo vamos a sacar más adelante. Recordarles, vamos a tener 2 programas en Notiráfaga TV. A la gente nueva, gracias por suscribirse. A la gente nueva, gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos sigue desde un inicio en este canal secundario. Y vamos a tener un programa en Notiráfaga TV a las 8 y a las 10. A las 8 de los temas relevantes, a las 10 con el buen Julio, con el buen Charlie, que vamos a estar con ellos en la tardecita, bueno, mejor dicho, a las 10 de la noche, y vamos a hablar de todo esto, porque es muy interesante. Y también empiezo a ver ya la narrativa de la derecha y la narrativa de los medios, de los chayoteros en particular, de ya empezar a atacar a Claudia Sheinbaum. Esa es la realidad. Y hay que estar muy al pendiente porque, pues vaya que no han entendido, no entienden, ni van a entender que México está cambiando. Pero que ahí sigan. Ahí van a terminar todos estos personajes, toda la oposición, en el basurero de la historia. En fin, hay que estar muy al pendiente de las reacciones del Poder Judicial, porque sigue habiendo resistencia con esto que dice Noroña, aunque estén violando la ley, y ellos deberían de estar respetando la ley, porque para eso se les puso ahí. Pero bueno, saludos al buen Santiago R, a Laura Redondo, a Miri, a Isidro Arroyo, a Ángel González. Gracias a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión y agradecerles como siempre que se suscriban a este canal, que le den clic en la campanita para que no se pierdan las notificaciones y muy importante que nos apoyen con ese poderoso like. Dice Mantis Alien, dice fuera Norma Piña. Ya se va, ya se va. Tarde o temprano ya se va Norma Piña. Eso sí está garantizado, aunque estén con esta resistencia. Como siempre, agradecerles a todas y a todos y nos vemos al rato. Chao, chao.